Mi ex esposa se negó a salir del casino y traer medicamentos vitales cuando nuestra hija diabética tuvo una emergencia. Después de horas sin insulina, sus órganos fallaron y murió, mientras su madre seguía jugando. Mi ex esposa se lleva a nuestra hija Carmen cada fin de semana, y cada fin de semana Carmen vuelve a casa con una lesión completamente nueva: labio morado, rodilla raspada, incluso una costilla agrietada una vez. Pero la única respuesta del tribunal ha sido: los niños necesitan a sus madres. Bueno, la semana pasada me estaba preparando para ir a recogerla cuando recibí la llamada. Era la mamá de su amiga. Carmen está en mi casa en Valencia para una pijamada, y su bomba de insulina acaba de fallar. No sabemos qué hacer. Su azúcar en sangre está en 450 y subiendo. Sentí que se me caía el estómago al suelo. Ese número nunca debería estar por encima de 180. ¿Dónde está su insulina de reserva?, pregunté, ya agarrando mis llaves. No tiene ninguna con ella. Tu esposa la dejó aquí, y dijo que todo estaba en la bomba. Mis manos temblaban mientras encendía el coche. Mi ex siempre llevaba la insulina de reserva en su bolso. Hacía un gran espectáculo de ello durante las audiencias de custodia, demostrando qué madre tan preparada era. La llamé inmediatamente. Contestó con ruido de casino de fondo. La bomba de Carmen falló. Necesita insulina ahora. Estás solo a 15 minutos de la casa de la pijamada. Sí. Acabo de batir un récord, respondió. Nuestra hija se está muriendo, grité. Necesitas irte ahora. Hubo una pausa. Podía escuchar voces de crupieres de fondo. Estoy en la mesa High Roller. No me importa qué mesa. Estoy perdiendo 3.000 euros. Necesito recuperarlos. Golpeé mi mano contra el volante, yendo a 140 en la autopista. Nuestra hija va a morir. Estoy a 45 minutos. Tú estás a 15. Entonces llama a una ambulancia. No llevan insulina. Lo sabes. Solo su pluma recetada funciona. Está en tu bolso. Estoy en medio de una mano. Dame 20 minutos. La mamá de la pijamada me envió una foto a las 00:15. Carmen inconsciente en el suelo de su baño, labios pálidos, vómito en su camisa. El texto decía que estaba por encima de 500 ahora, apenas reactiva. Llamé a mi ex otra vez, gritando ahora. Se está muriendo. Súbete a tu coche. Deja de ser dramático y deja de llamar. Me hiciste perder esa mano. El croupier pensó que estaba haciendo trampas con señales. Son otros 500 euros perdidos por tu culpa. Colgué y llamé al 112, explicando todo entre lágrimas. Dijeron que me encontrarían allí, pero confirmaron lo que ya sabía. Los paramédicos no pueden administrar insulina sin la pluma recetada. Cuando finalmente llegué chirriando a su entrada a las 00:38, la ambulancia ya estaba allí. Carmen estaba en una camilla, completamente inconsciente. El paramédico se veía sombrío. Azúcar en sangre demasiado alta para que nuestro medidor la lea. Necesitamos insulina inmediatamente. Mi ex la tiene. Viene en camino. Pero no lo estaba. No por otros 42 minutos. Intenté llamar directamente al casino. Mi hija se está muriendo. Mi ex esposa, Isabel García, está en vuestra mesa High Roller. Tiene medicación que salva vidas. Por favor, hacedla marcharse. Señor, no podemos forzar a los huéspedes a marcharse por asuntos personales. No es personal. Un niño se está muriendo. Lo siento, señor. Los paramédicos llegaron. Les supliqué que la llamaran, pensando que los profesionales médicos lograrían comunicarse. El paramédico jefe lo intentó. Señora, su hija está en cetoacidosis diabética. Sus órganos se están apagando. Escuché su respuesta a través de su teléfono. Soy su madre. Yo decido cuándo es lo suficientemente serio para irme. Cuando mi ex finalmente se paseó por las puertas de urgencias a la 1:20, su bolso de diseñador estaba en su hombro, apestando a humo de cigarrillo y vino. Carmen ya estaba en la UCI pediátrica. Lanzó la pluma de insulina a la enfermera como si no fuera nada. Aquí tenéis, pero deberíais saber que vuestras llamadas constantes me hicieron perder 6.000 euros esta noche. No podía hablar. Nuestra hija estaba en diálisis. El doctor acababa de explicar que sus riñones funcionaban al 40%. Mi ex se giró hacia el doctor, ni siquiera mirando a Carmen detrás del cristal. Esto es porque su bomba estaba defectuosa, ¿verdad? Error de fabricación. Señora, esto es porque no recibió insulina durante más de 2 horas durante una situación que amenazaba su vida. La cara de mi ex se puso roja. Se giró hacia mí. Deberías haber asegurado que la mamá de la pijamada tuviera suministros de reserva. ¿Qué tipo de padre envía a su hija diabética sin reserva? La reserva estaba en tu bolso en el casino. No te atrevas a culparme de esto. Eres tú quien vive a 45 minutos de distancia. Tú elegiste mudarte tan lejos. Si vivieras más cerca, esto no habría pasado. El doctor interrumpió para explicar que Carmen necesitaría diálisis 3 veces por semana, posiblemente durante meses, tal vez permanentemente. No teníamos idea de si alguna vez volvería a ser la misma. Mi ex sacó su teléfono y empezó a escribir. Necesito documentar esta negligencia. 2 días después, estaba con Carmen en la UCI, y mi esposa estaba en el casino cuando recibí las noticias. Los órganos de Carmen fallaron. No lo logró. Lloré tanto que se me acabaron las lágrimas, y durante las siguientes 36 horas, llamé a Isabel más de 50 veces, pero ni siquiera visitó una vez. Recuerdo que fue entonces cuando dejé de llorar. No porque no estuviera devastado, lo estaba, y no porque mi vida no estuviera destruida. Absolutamente lo estaba, pero porque sabía que tenía que destruir a Isabel, y estaba a punto de mostrarle exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar un padre en duelo.
Me quedé sentado en mi coche en el aparcamiento del hospital durante 3 horas después de que se llevaran el cuerpo de Carmen. Mi teléfono estaba en mi regazo y estaba haciendo listas en la aplicación de notas. Cada persona a la que tenía que llamar, cada pieza de evidencia que tenía que guardar. El llanto había parado completamente y mis manos ya no temblaban. Algo frío y enfocado había reemplazado todo ese dolor. Escribí primero el número de la mamá de la pijamada, luego los paramédicos que respondieron, el número principal del casino, el nombre del doctor de urgencias de su placa. Hice capturas de pantalla de cada registro de llamada de esa noche. 52 llamadas a Isabel mientras nuestra hija se moría, cada una con marca de tiempo, cada una ignorada. El aparcamiento se vació y se llenó de nuevo con el turno de mañana, pero seguí trabajando, haciendo carpetas en mi teléfono para evidencia, escribiendo todo lo que podía recordar de lo que dijo Isabel. A la mañana siguiente, 2 policías aparecieron en mi casa, habían conseguido mi dirección del hospital. El mayor tenía un cuaderno y me pidió que repasara todo lo que había pasado. Les enseñé mi teléfono con todos los registros de llamada, les di el número de la mamá de la pijamada, expliqué cómo Isabel se quedó en el casino durante más de 1 hora después de que le dijeran que Carmen se estaba muriendo. Lo escribieron todo y dijeron que necesitarían hablar con los otros testigos. Después de que se fueran, empecé a llamar a miembros de la familia. Mi hermana contestó al tercer tono y le conté que Carmen se había ido. Lloró durante 10 minutos seguidos, pero cuando mencioné perseguir legalmente a Isabel, se quedó callada. Dijo que no quería involucrarse en nuestros problemas. Mi hermano fue igual. También mi madre. Todos dijeron que lo sentían, pero nadie quería tomar partido. La familia de Isabel ni siquiera contestaba mis llamadas. Me senté en la mesa de la cocina, dándome cuenta de que estaba completamente solo en esto. La mamá de la pijamada me envió un mensaje esa tarde preguntando si podíamos encontrarnos. Conduje hasta una cafetería cerca de su casa, y ya estaba allí esperando. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Empujó su teléfono por la mesa hacia mí. Cada foto de esa noche estaba allí. Carmen en el suelo del baño en diferentes momentos. Las marcas de tiempo mostraban exactamente qué tan rápido empeoró. Había mensajes entre ella y su marido sobre si llamar al 112. Capturas de pantalla de sus intentos de contactar a Isabel. Me dijo que ya había hablado con la policía esa mañana. Dijo que testificaría sobre cualquier cosa que necesitara. Lloramos los dos en esa cafetería y la gente nos miraba, pero no me importaba. Pasé los siguientes 2 días en mi ordenador, armando un documento. Cada registro de llamada tuvo su propia página con la marca de tiempo resaltada. Transcribí los mensajes de voz que le había dejado a Isabel, suplicándole que dejara el casino. Encontré los mensajes de la mamá de la pijamada con las fotos adjuntas. Descargué mis datos de ubicación mostrando mi viaje de casa al hospital. Los datos de ubicación de Isabel de sus redes sociales, mostrándola en el casino todo el tiempo. 52 llamadas ignoradas se convirtieron en 52 páginas de evidencia. Hice 10 copias de todo. Una para la policía, una para servicios sociales, una para un abogado, 7 más por si acaso. Al tercer día, me subí al coche y conduje hasta el apartamento de Isabel. Me quedé sentado afuera durante 20 minutos con el motor encendido. Su coche estaba en el camino de entrada. La luz del salón estaba encendida. Podía verla moviéndose dentro. Mis manos agarraron el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Quería entrar allí y hacerla sufrir como había sufrido Carmen, pero ser arrestado no ayudaría en nada. Conduje a casa y fui directo a mi garaje. Hice 3 agujeros en el cartón yeso con mi puño. Mis nudillos sangraron, pero se sintió mejor que no hacer nada. El detective Carlos Norris me llamó al día siguiente. Había sido asignado para investigar si eran posibles cargos criminales. Nos encontramos en la comisaría y le di mi carpeta de evidencia. La hojeó lentamente y su cara se puso más seria con cada página, pero luego se recostó y explicó el problema. Isabel no estaba físicamente allí cuando Carmen se enfermó. No la lastimó activamente. Probar negligencia criminal cuando un padre estaba ausente es realmente difícil. Dijo que investigarían, pero me advirtió que no esperara resultados rápidos, o tal vez ningún resultado. Presenté un informe con servicios sociales esa misma semana. La investigadora que apareció era Regina Norris. Resultó ser hermana de Carlos. Tomó mi carpeta de evidencia y dijo que evaluaría la aptitud de Isabel como madre. Expliqué que Carmen ya se había ido, así que ya no había una niña que proteger. Regina dijo que no importaba. El informe crearía un registro oficial que podría apoyar otras acciones legales. Parecía realmente importarle lo que había pasado. Isabel y yo tuvimos que encontrarnos en la funeraria para hacer arreglos. Llegó 45 minutos tarde. El director funerario ya me estaba mostrando opciones de ataúd cuando entró. Echó un vistazo a los precios y empezó a gritar sobre desperdiciar dinero. Dijo que deberíamos hacer solo cremación sin servicio. Quería un funeral apropiado para nuestra hija. El director funerario tuvo que ponerse entre nosotros cuando Isabel empezó a gritar que estaba tratando de arruinarla financieramente. Seguía diciendo que Carmen no sabría la diferencia de todos modos. Pagué todo yo solo para terminar con las peleas. El funeral fue 3 días después. Isabel llegó 20 minutos después de que empezara. Podía oler el alcohol desde 3 metros. Se tambaleó hasta el podio e intentó dar un discurso sobre ser una madre devota. Sus palabras estaban tan arrastradas que la mitad no tenía sentido. Mi familia se movió incómoda en sus asientos. La familia de Isabel miraba al suelo. Siguió durante 5 minutos sobre cuánto había sacrificado por Carmen. Qué difícil era ser
ser madre soltera cada fin de semana. Como nadie entendía sus luchas. Me senté en la primera fila con las manos dobladas y dejé que todos vieran exactamente quién era. Dejé que vieran a la mujer que eligió apostar sobre salvar la vida de nuestra hija. Después del funeral, pasé 3 días llamando a cada abogado de la zona hasta que encontré a Gabriel Lawson, que se especializaba en casos de muerte por negligencia. Su oficina estaba en un centro comercial al lado de una tintorería, y cuando entré llevando mi carpeta de evidencia, su esposa Antonia estaba en la recepción. Echó un vistazo a mi cara y me llevó directamente a su oficina sin hacerme esperar. Gabriel era un hombre grande con pelo gris que escuchó toda mi historia sin interrumpirme ni una vez. Extendí toda mi evidencia en su escritorio, los registros de llamada mostrando 52 llamadas ignoradas, los mensajes de la mamá de la pijamada con marcas de tiempo, fotos de Carmen inconsciente en el suelo del baño. Antonia se sentó a su lado tomando notas en un bloc legal amarillo mientras él repasaba cada documento. Cuando llegó a la parte sobre Isabel diciendo que necesitaba recuperar sus 3.000 euros, su cara se puso roja. Explicó que las demandas por muerte injusta funcionan diferente que los casos criminales. Solo necesitábamos probar que la negligencia de Isabel causó directamente la muerte de Carmen, no que tuviera intención de matarla. La carga de la prueba era menor, pero aún necesitábamos evidencia sólida, conectando sus elecciones al resultado. Dijo que teníamos una base fuerte, pero necesitábamos más documentación para hacerlo hermético. Esa noche, me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, en mi portátil, investigando las políticas del casino en línea. Su sitio web tenía páginas sobre juego responsable y programas de autoexclusión, pero nada sobre situaciones de emergencia. Encontré su manual corporativo a través del post de LinkedIn de un ex empleado, y tenía protocolos detallados para remover clientes borrachos, atrapar contadores de cartas y manejar emergencias médicas en el piso de juego. Pero no había absolutamente nada sobre notificar a jugadores de emergencias familiares o cualquier deber de intervenir cuando alguien se niega a irse por un niño muriendo. Esta brecha en sus procedimientos significaba que no tenían una política oficial requiriendo que ayudaran, pero también significaba que no tenían una política impidiéndoles ayudar. Imprimí todo y resalté las secciones relevantes. A la mañana siguiente, conduje al departamento de registros del hospital y llené solicitudes formales para todos los archivos médicos de Carmen. La empleada dijo que tomaría 2 semanas procesar, pero cuando expliqué lo que había pasado, fue atrás y volvió 20 minutos después con todo. El informe del servicio médico de emergencia era difícil de leer. Documentaba el azúcar en sangre de Carmen por encima de 600 cuando llegaron, su respiración superficial, su piel fría y húmeda. Los formularios de admisión del hospital mostraban que estaba en severa cetoacidosis diabética, con sus órganos ya empezando a fallar. Pero la peor parte eran las notas del doctor diciendo que con pronta administración de insulina, o sea, dentro de 30 minutos del fallo de la bomba, Carmen habría tenido 95% de posibilidades de recuperación completa. En lugar de eso, pasó más de 2 horas sin ella. El informe del médico forense confirmó la causa de muerte como complicaciones de cetoacidosis diabética debido a falta de insulina. Fotocopié todo 3 veces. Durante la semana siguiente, escribí cada detalle de esa noche para Gabriel, empezando desde cuando la mamá de la pijamada me llamó primero. 20 páginas de hechos puros, sin emociones, solo lo que pasó cuando. Incluí citas exactas de mis llamadas con Isabel, lo que el empleado del casino dijo cuando les supliqué que la sacaran, lo que el paramédico me dijo sobre no poder dar insulina. Escribir todo me hizo ver la línea clara desde la elección de Isabel de quedarse en el casino hasta Carmen muriendo en esa cama del hospital. Cada punto de decisión donde podía haberse ido pero no lo hizo. Cada minuto que pasó mientras el cuerpo de nuestra hija se envenenaba a sí mismo. Gabriel leyó mi declaración 3 veces, haciendo notas en los márgenes. Me hizo firmar y fechar cada página. Gabriel redactó cartas de preservación esa tarde y las envió por correo certificado al departamento legal del casino y al apartamento de Isabel. Las cartas exigían que preservaran toda grabación de vigilancia de esa noche, todos los registros de transacción mostrando la actividad de juego de Isabel, sus datos de tarjeta de recompensas de jugador y cualquier registro telefónico de llamadas hechas hacia o desde el casino. Explicó que destruir cualquiera de esta evidencia después de recibir la carta sería deterioro, lo que podría resultar en serias consecuencias legales. Los abogados del casino respondieron dentro de 48 horas, diciendo que cooperarían, pero solo con una orden judicial. Isabel nunca respondió. Presentamos la demanda por muerte injusta el lunes siguiente, y Gabriel hizo que un alguacil entregara los papeles a Isabel en su apartamento. El alguacil tocó durante 10 minutos antes de que finalmente contestara, y dijo que le tiró los papeles encima y cerró la puerta de un portazo. Los recogió del suelo del pasillo y los dejó en su puerta, lo que aún contaba como notificación apropiada. Gabriel me advirtió que esto era solo el comienzo de lo que sería una pelea larga y costosa, pero al menos estábamos haciendo algo, en lugar de solo sentarnos a sufrir. 2 días después, Regina Norris de Servicios Sociales llamó para programar una reunión de seguimiento conmigo. Ya había hecho una visita domiciliaria con Isabel, y aunque no podía compartir detalles debido a reglas de confidencialidad, dijo que había hallazgos preocupantes sobre la situación de vida y prioridades de Isabel que serían documentados en su informe.
Su voz sonaba asqueada cuando mencionó encontrar recibos de apuestas y botellas de vino vacías, pero ninguna comida en el frigorífico. La siguiente semana, me llegaron papeles servidos en el trabajo justo enfrente de mis compañeros. Isabel había solicitado una orden de alejamiento, alegando que la estaba acosando con llamadas amenazantes y presentándome en su apartamento. Eran mentiras completas, ya que no la había contactado ni una vez desde el funeral. Pero aún tuve que contratar a Gabriel para defenderme, lo que significaba otra cuota de anticipo que apenas podía permitirme. Vendí mi moto ese fin de semana para cubrir los costos legales. Busqué en línea la estructura corporativa del casino y descubrí que su oficial de cumplimiento era alguien llamado Nora Kemp. Llamé directamente a su oficina y dejé un mensaje explicando quién era y pidiendo discutir sus políticas de notificación de emergencia. Me devolvió la llamada al día siguiente, a la defensiva desde el principio, diciendo que el casino no tenía obligación legal de intervenir en asuntos personales. Pero cuando presioné sobre si habían revisado sus políticas después de que un niño muriera, porque uno de sus clientes no quería irse, admitió que estaban conduciendo una revisión interna. Acordó una reunión formal la siguiente semana. Mientras tanto, contacté al fabricante de la bomba de insulina y solicité todos los datos del dispositivo de Carmen de las 48 horas antes de su muerte. Su equipo técnico me envió un informe detallado mostrando que la bomba había enviado 17 alarmas urgentes, empezando a las 23:45 de esa noche, cada una requiriendo reconocimiento manual e intervención con insulina de reserva. Las alarmas se volvieron progresivamente más urgentes, con las finales advirtiendo de niveles de azúcar en sangre que amenazaban la vida. Esto probó que Isabel tuvo advertencias claras y repetidas de que Carmen necesitaba ayuda inmediata, pero eligió ignorarlas todas. Gabriel me llamó a la mañana siguiente diciendo que estaba redactando citaciones para el casino para obtener su grabación de vigilancia de esa noche, más todos los datos de recompensas de jugador de Isabel, mostrando cuánto tiempo había estado allí y qué había estado jugando. Los abogados del casino inmediatamente presentaron mociones para bloquear las citaciones, alegando privacidad del cliente y que no tenían deber de preservar evidencia. Pero Gabriel se lo esperaba y ya tenía contraargumentos listos sobre las grabaciones, siendo evidencia material en un caso de muerte injusta. 3 semanas de documentos legales de ida y vuelta después, el juez finalmente ordenó que cooperaran y entregaran todo dentro de 10 días. Mientras tanto, conduje a la casa de la mamá de la pijamada con la asistente paralegal de Gabriel, Antonia, quien trajo todo el papeleo para una declaración jurada. La mamá aún estaba alterada por esa noche, sus manos temblando mientras firmaba página tras página describiendo exactamente lo que había presenciado, incluyendo las palabras exactas de Isabel al teléfono. Cuando llamó suplicándole que trajera la insulina, cómo Carmen fue de hablando a inconsciente en menos de una hora, y cómo tuvo que sostener el pelo de mi hija hacia atrás mientras vomitaba antes de perder la conciencia completamente. Antonia grabó todo en su teléfono también, documentando oficialmente cada detalle sobre la línea de tiempo y las condiciones de Carmen. Esa misma semana, descubrí que Isabel había empezado a publicar en Facebook sobre la muerte de Carmen, torciendo todo para hacerse parecer la víctima. Escribió posts largos sobre cómo yo debería haber vivido más cerca para ser un padre responsable, cómo debería haber asegurado que la familia de la pijamada tuviera suministros de reserva, cómo la compañía de la bomba de insulina era realmente culpable del mal funcionamiento. Algunos de nuestros amigos mutuos realmente se estaban creyendo sus mentiras y comentando con simpatía por ella, mientras otros que conocían la verdad se quedaron callados porque no querían involucrarse en el drama. Hice capturas de pantalla de cada post antes de que pudiera borrarlos, añadiéndolos a mi carpeta de evidencia. El fiscal del distrito Damon Hunt me llamó para una reunión sobre posibles cargos criminales, y traje toda mi documentación, esperando que arrestara a Isabel inmediatamente. Pasó 2 horas revisando todo, pero luego explicó que negligencia criminal resultando en muerte tenía una carga de prueba extremadamente alta, que tendrían que probar más allá de duda razonable que Isabel sabía que sus acciones probablemente resultarían en muerte, y eligió hacerlas de todos modos. Dijo que estaban abriendo una investigación, pero podría tomar meses antes de que decidieran si presentar cargos, e incluso entonces, las tasas de condena para estos casos eran bajas. Dejé su oficina derrotado, pero prometió que se lo estaban tomando en serio y serían minuciosos. Mi primera sesión de terapia con Henrietta Carlson fue 2 días después, y pasé la mayor parte de la hora describiendo en detalle todas las formas en que fantaseaba sobre hacer sufrir a Isabel por lo que había hecho. Le conté sobre pasar conduciendo por su apartamento por la noche, sobre investigar cosas en línea que no debería haber estado investigando, sobre la pura rabia que me consumía cada momento despierto. No me juzgó, pero me ayudó a ver que ir por ese camino solo destruiría mi vida más y no traería de vuelta a Carmen. Hicimos un plan concreto con límites claros, donde me prometí a mí mismo que solo buscaría justicia a través de canales legales, sin importar cuánto quisiera tomar el asunto en mis propias manos. Las facturas legales se estaban acumulando más rápido de lo esperado, con el anticipo de Gabriel ya usado y nuevas facturas llegando por cada presentación, cada hora de investigación, cada reunión. Vendí mi moto primero, luego mis buenas herramientas del garaje, luego algunos muebles que realmente no necesitaba, y finalmente el reloj de mi padre que había planeado darle a Carmen cuando cumpliera 18. Cada venta se sintió como otro sacrificio por mi hija, otra pieza de mi vida intercambiada para financiar esta lucha. Pero necesitaba cada euro para mantener la presión legal sobre Isabel.
En mi siguiente sesión, Henrietta me ayudó a escribir una declaración de impacto de víctima que declaraba claramente mis objetivos sin la rabia cruda que me había consumido. Trabajamos en articular lo que realmente quería, que era conseguir que la negligencia de Isabel fuera documentada oficialmente en registros judiciales y crear cambios que podrían prevenir que otro niño muriera de la misma manera. Tener estos objetivos específicos escritos ayudó a transformar mi rabia en algo más enfocado e intencional. Nora del casino llamó para programar una reunión virtual sobre sus políticas y Gabriel pasó horas preparándome con preguntas sobre su deber de cuidado cuando los clientes son notificados sobre emergencias involucrando niños. Investigamos casos similares, encontramos precedentes sobre negocios teniendo obligaciones morales, sino legales, de asistir en emergencias, y preparamos documentación mostrando cómo su negativa a intervenir contribuyó a la muerte de Carmen. Durante la reunión real, el equipo de gestión del casino fue frío y corporativo, insistiendo que no podían forzar a los clientes a irse por asuntos personales y no tenían obligación de intervenir en emergencias familiares. Seguían repitiendo que su seguridad no podía físicamente remover a un cliente que no estaba rompiendo reglas del casino, que hacer eso los abriría a demandas, que no tenían forma de verificar si las llamadas sobre emergencias eran reales o no. Su completa falta de humanidad me hizo aún más determinado a encontrar formas de hacerlos responsables. Después de esa reunión, pasé 3 días escribiendo una queja detallada a la comisión de juego sobre el fallo del casino de tener protocolos de intervención de emergencia, incluyendo transcripciones de mis llamadas esa noche, suplicándoles que ayudaran a salvar la vida de mi hija. El investigador asignado a mi caso, Julio de León, realmente parecía importarle cuando hablamos por teléfono, haciendo preguntas detalladas y diciendo que esto era exactamente el tipo de cosa que la comisión de juego debería abordar para proteger el bienestar público. Abrió una investigación formal sobre sus prácticas y dijo que estarían revisando si los casinos deberían ser requeridos a tener protocolos para notificación de clientes durante emergencias médicas involucrando menores. 2 semanas después de esa llamada con Julio, llegué a casa del trabajo para encontrar un sobre grueso de servicios sociales esperando en mi buzón. Mis manos temblaron mientras lo abría ahí mismo en mi porche, escaneando más allá de todo el lenguaje formal hasta encontrar lo que importaba. Regina Norris había completado su investigación y oficialmente confirmado negligencia médica contra Isabel. La carta establecía en términos burocráticos fríos cómo la negativa de Isabel de dejar el casino mientras poseía medicación que salvaba vidas constituía negligencia infantil bajo la ley estatal. Lo leí 3 veces antes de entrar. Luego inmediatamente lo escaneé y envié copias a Gabriel y Antonia. Estos no eran cargos criminales. Regina había sido clara sobre eso desde el principio, pero tener una agencia gubernamental oficial, confirmando que las acciones de Isabel mataron a nuestra hija, se sintió como la primera victoria real en meses. Puse el original en mi archivador con toda la otra evidencia, otra pieza de munición para el caso civil. A la mañana siguiente, Gabriel me llamó a su oficina donde tenía una pila de papeles esparcidos por su mesa de conferencias. Los registros telefónicos del operador de Isabel finalmente habían llegado después de semanas de ida y vuelta legal, y pintaban un cuadro condenatorio. Los datos de ubicación mostraban a Isabel llegando al casino a las 20:47 y no yéndose hasta la 1:08, mucho después de que Carmen ya estuviera muriendo en la UCI. Los registros de llamada mostraban cada una de mis 52 llamadas sin respuesta, cada una durando solo segundos antes de ser rechazada. Gabriel señaló marcas de tiempo específicas mostrando a Isabel activamente, rechazando llamadas mientras hacía apuestas. Los registros de transacción del casino alineándose perfectamente con las llamadas rechazadas. Pasamos 3 horas creando un gráfico de línea de tiempo que mostraba exactamente dónde estaba Isabel y qué estaba haciendo mientras los órganos de nuestra hija estaban fallando. Antonia fotografió todo y empezó a organizarlo en el archivo principal, mientras Gabriel explicó cómo lo usaríamos en deposiciones. Pensé que las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta hasta que el alguacil apareció en mi puerta 4 días después. Isabel me estaba contrademandando por angustia emocional, difamación y acoso, buscando daños de 200.000 euros. Su abogado, Eduardo Doyle, había creado una narrativa pintándome como un exmarido vengativo, usando la muerte de nuestra hija para destruir la vida de Isabel por despecho. La demanda alegaba que había orquestado una campaña de acoso a través de servicios sociales, la comisión de juego y redes sociales para arruinar su reputación y salud mental. Conduje directo a la oficina de Gabriel con los papeles, mis nudillos blancos en el volante. Los leyó rápidamente, sacudiendo la cabeza ante algunas de las afirmaciones más ridículas. Luego me aseguró que era una táctica defensiva común. Tendríamos que responder formalmente, lo que significaba más honorarios legales que apenas podía permitirme. Pero dijo que los jueces usualmente ven a través de estas demandas de venganza. La audiencia sobre la contrademanda de Isabel llegó 2 semanas después en una pequeña sala de tribunal en el centro. Eduardo Doyle se levantó y pasó 20 minutos describiendo cómo había convertido la muerte trágica de nuestra hija de un fallo de equipo médico en un arma contra su cliente. Alegó que había hecho la vida de Isabel insoportable con ataques legales constantes y humillación pública. El juez escuchó sin expresión. Luego pidió a Gabriel nuestra respuesta. Gabriel calmadamente presentó el hallazgo de servicios sociales, los registros telefónicos y la línea de tiempo de eventos, explicando que cada acción legal que había tomado
era una respuesta legítima a negligencia documentada. Después de una hora de argumentos, el juez hizo su decisión. Desestimó la mayoría de las contrademandas de Isabel, pero ordenó que toda comunicación entre nosotros tenía que pasar por nuestros abogados de ahora en adelante, sin contacto directo por teléfono, email, mensaje o en persona, con violaciones castigables por desacato al tribunal. Parte de mí se sintió frustrada, ya que Isabel podía usar esto para evitar responsabilidad, pero otra parte se sintió aliviada, ya que removía la tentación de confrontarla directamente. Ese jueves, me senté en la oficina de Henrietta para nuestra sesión semanal, finalmente admitiendo algo que había estado escondiendo por semanas. Estaba teniendo sueños sobre lastimar a Isabel de formas detalladas y específicas que me asustaban cuando me despertaba. A veces imaginaba aparecer en el casino y arrastrarla por el pelo. Otras veces, soñaba con quemar su apartamento o sacarla de la carretera. Henrietta no juzgó, solo me ayudó a entender que eran respuestas normales de duelo que necesitaban salidas saludables. Pasamos la sesión trabajando en canalizar la energía violenta en estrategias legales productivas y trabajo de defensa. Me hizo escribir cada fantasía violenta, luego reescribirla como una acción legal que realmente podía tomar. La fantasía de confrontación física se convirtió en prepararse para deposiciones. El impulso de destruir su propiedad se convirtió en poner gravámenes sobre activos. El deseo de lastimarla se convirtió en trabajar hacia un veredicto de culpabilidad. Al final de la sesión, tenía una lista de pasos legales concretos que satisfarían mi necesidad de justicia sin meterme en prisión. Durante los siguientes 3 días, convertí mi comedor en una sala de guerra, extendiendo cada documento, foto y pieza de evidencia por la mesa y paredes. Compré una etiquetadora y carpetas codificadas por colores, organizando todo cronológicamente, desde la primera audiencia de custodia hasta el presente. Cada sección tenía pestañas para registros médicos, registros telefónicos, declaraciones de testigos y presentaciones legales. Creé un índice maestro que hacía referencia cruzada a todo, haciendo fácil encontrar cualquier pieza de evidencia en segundos. Cuando Antonia vino a recoger copias para su oficina, se quedó parada en mi comedor, solo mirando las paredes cubiertas de líneas de tiempo y gráficos de evidencia. Dijo que en 15 años como asistente paralegal nunca había visto a un cliente preparar un caso tan minuciosamente. Le tomó 2 horas solo fotografiar todo para sus registros. El lunes siguiente, Julio llamó con noticias de que la Comisión de Juego había programado una audiencia oficial para revisar las políticas de intervención de emergencia del casino. Dijo que mi queja había desencadenado una investigación más grande sobre si los casinos tenían algún deber de asistir cuando eran informados sobre emergencias médicas involucrando menores. La audiencia sería en 3 semanas y querían que testificara sobre lo que pasó esa noche. Pasé el resto del día investigando casos similares y encontré 3 instancias en otros estados donde los casinos habían sido responsabilizados por no responder a emergencias. Mientras revisaba las redes sociales de Isabel buscando evidencia, noté algo interesante en el fondo de una de sus fotos. Había un aviso de desahucio pegado a su puerta que aparentemente no había visto cuando se tomó un selfie. Hice algunas búsquedas en registros públicos y descubrí que estaba 3 meses atrasada en el alquiler y enfrentando desahucio ordenado por el tribunal. Cuando se lo dije a Gabriel, se emocionó, explicando que podíamos poner gravámenes sobre cualquier activo o ingreso para nuestro juicio civil, incluyendo su depósito de seguridad y cualquier ganancia futura. El peso moral de potencialmente dejar sin hogar a la madre de mi hija pesaba mucho sobre mí, pero entonces recordé a Carmen muriendo sola mientras Isabel elegía Blackjack sobre su bebé. 2 noches después, cometí un error que podía haber arruinado todo. Había estado bebiendo solo, mirando fotos de Carmen, y de repente me encontré en mi coche con el motor encendido, la dirección de Isabel abierta en mi teléfono. La rabia se sentía como si me estuviera comiendo vivo, y todo lo que quería era hacerla sufrir de la manera en que sufro cada día. Llegué a 3 cuadras antes de que algo en mí volviera a la realidad. Me detuve y llamé a Henrietta, quien habló conmigo durante 1 hora hasta que estuve lo suficientemente calmado para conducir a casa. A la mañana siguiente, desperté enfermo de vergüenza y miedo sobre qué tan cerca había estado de tirar todo por la borda. Derramé cada botella en el fregadero y prometí a la foto de Carmen que me mantendría sobrio y estratégico, que conseguiría justicia de la manera correcta. Después de semanas de Eduardo Doyle presentando moción tras moción, tratando de retrasar procedimientos, el juez finalmente tuvo suficiente y estableció una fecha firme de deposición para Isabel. Gabriel pasó 6 horas preparándome para lo que venía, explicando cómo Eduardo trataría de torcer mis palabras y hacerme perder los estribos. Practicamos con Gabriel haciendo de Eduardo, haciendo las preguntas más horribles sobre mi paternidad y tratando de culparme por la muerte de Carmen. Me enseñó a pausar antes de responder, mantener respuestas cortas y factuales, y nunca discutir con el abogado contrario. La deposición estaba programada para el mes siguiente, y Gabriel me advirtió que sería uno de los días más difíciles de mi vida, sentado frente a Isabel mientras su abogado trataba de quebrarme. 3 semanas después, estoy sentado en una sala de conferencias viendo a Isabel mentir descaradamente, mientras un reportero judicial tipea cada palabra.
Eduardo la había entrenado bien, pero no lo suficientemente bien, porque seguía olvidando a qué versión de eventos se suponía que se aferrara. Primero, dijo que no sabía que Carmen estaba enferma. Luego dijo que pensó que era solo azúcar alta que bajaría sola. Luego alegó que la mamá de la pijamada nunca le dijo que era una emergencia. Gabriel la dejó hablar por 2 horas, ocasionalmente haciendo preguntas simples que la hacían contradecirse una y otra vez. Los dedos del reportero judicial nunca pararon de moverse, mientras Isabel se cavaba más profundo con cada respuesta. En un punto, Gabriel le preguntó sobre las llamadas telefónicas, y ella realmente dijo las palabras que me revolvieron el estómago. Mira, incluso si sabía que estaba teniendo problemas, no soy doctora. ¿Cómo se suponía que supiera que era tan serio? Gabriel pausó y repitió sus palabras lentamente, mientras el reportero judicial capturaba todo. Eduardo trató de pedir un receso, pero Isabel siguió hablando, diciendo que tenía planes importantes esa noche y no podía simplemente dejar todo por lo que podría no haber sido nada. La deposición duró 6 horas, y al final, Isabel nos había dado suficientes contradicciones para llenar 20 páginas. 2 días después, Julio llamó con noticias que me hicieron sonreír realmente por primera vez en meses. El casino había emitido un comunicado de prensa anunciando que estaban revisando sus políticas de intervención de emergencia para situaciones involucrando niños. Se aseguraron de declarar 3 veces que esto no era una admisión de responsabilidad en nuestro caso. Pero Julio explicó que esto era realmente enorme, porque mostraba que estaban preocupados por la investigación de la comisión de juego. Los cambios de política no ayudarían a Carmen, pero tal vez algún otro niño sería salvado porque un empleado del casino realmente haría algo cuando un padre dijera que su hijo se está muriendo. Estaba en medio de hacer compras cuando mi teléfono sonó con un número que reconocía como la oficina del fiscal del distrito. Damon Hunt se presentó y dijo que estaban reabriendo la investigación criminal basada en nueva evidencia del informe de servicios sociales y las transcripciones de deposición. Explicó que ahora estaban mirando posibles cargos de homicidio involuntario en lugar de solo negligencia infantil, aunque fue cuidadoso de advertirme que el enjuiciamiento aún era incierto porque probar intento criminal en casos de negligencia era increíblemente difícil. Abandoné mi carrito en el pasillo de cereales y me senté en mi coche por 20 minutos procesando lo que esto significaba. Cargos criminales reales, no solo demandas civiles. Consecuencias reales que podrían incluir tiempo de cárcel. A la mañana siguiente, Gabriel me llamó a las 6 de la mañana, lo que nunca significa buenas noticias. La mamá de la pijamada lo había contactado llorando porque Isabel había aparecido en su casa la noche anterior, exigiendo que cambiara su testimonio. Isabel aparentemente había amenazado con demandarla por no llevar a Carmen al hospital ella misma y dijo que haría su vida un infierno si testificaba en corte. La mamá de la pijamada había sido lo suficientemente inteligente para grabar todo en su cámara de timbre y ya había hecho un reporte policial. En horas, Isabel tenía cargos de intimidación de testigo añadidos a su creciente lista de problemas legales. Eduardo debía estar teniendo la peor semana de su carrera, tratando de manejar el lío que Isabel seguía creando para sí misma. 3 días después, estaba sentado en un edificio gubernamental en el centro, esperando a testificar en la audiencia de la comisión de juego. Cuando me llamaron, enfrenté a 5 miembros de la comisión que parecían que preferirían estar en cualquier otro lugar. Empecé a hablar sobre esa noche, sobre llamar al casino y suplicarles que hicieran salir a Isabel con la insulina. Les mostré las fotos del último cumpleaños de Carmen, luego las de la UCI, y vi sus caras cambiar mientras explicaba cómo una política simple requiriendo que el personal notificara a padres de emergencias podría haber salvado su vida. Un comisionado realmente tuvo lágrimas en sus ojos cuando terminé, y el presidente dijo que tomarían mi testimonio bajo seria consideración para nuevas regulaciones. Después de la audiencia, Gabriel pidió encontrarnos en su oficina, y podía decir por su voz que algo estaba mal. Él y Antonia me sentaron con una carpeta llena de registros financieros que habían conseguido a través del descubrimiento. Isabel tenía menos de 2,000 euros en el banco, sin cuentas de retiro, sin propiedad y sin pólizas de seguro. Cualquier juicio civil que ganáramos sería básicamente sin sentido, porque no había nada que cobrar. Gabriel explicó que podíamos embargar salarios futuros, pero con el historial de empleo irregular de Isabel, eso podría significar esperar años por centavos. Le dije que no me importaba el dinero, solo quería la verdad en el registro, y Antonia apretó mi mano y dijo que era la razón correcta para continuar. Mi siguiente sesión de terapia con Henrietta se convirtió en algo diferente de lo usual. En lugar de hablar sobre mi rabia, me preguntó cómo sería realmente ganar. No fantasías de venganza, sino objetivos reales alcanzables. Pasamos la hora redefiniendo el éxito como conseguir que la negligencia de Isabel fuera documentada oficialmente en registros judiciales y ayudar a crear cambios de política que protegerían a otros niños. Me ayudó a ver que estas cosas importaban más que el sufrimiento de Isabel, que el legado de Carmen podía ser salvar a otros niños en lugar de solo castigar a su madre. Me fui sintiéndome más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando rocas que no necesitaba. 2 semanas pasaron antes de que Damon Hunt llamara de nuevo con noticias que me hicieron querer lanzar mi teléfono. Estaba ofreciendo a Isabel un acuerdo de culpabilidad por falta menor de negligencia infantil,
solo 2 años de libertad condicional, con tratamiento obligatorio de adicción y 200 horas de servicio comunitario, sin tiempo de cárcel, sin registro criminal, solo una palmadita en la muñeca por dejar morir a nuestra hija. Gabriel tuvo que calmarme, explicando que si Isabel aceptaba el acuerdo, estaría admitiendo culpa, lo que podíamos usar como evidencia en el juicio civil. Era ajedrez, no damas, y necesitábamos pensar 3 movimientos adelante. Gabriel y Antonia pasaron toda una tarde en su mesa de conferencias con libros de ley y portátiles por todas partes, elaborando exactamente cómo usar la confesión criminal de Isabel como munición en nuestro caso civil. Explicaron que una vez que admitiera negligencia infantil en corte criminal, no podría negar responsabilidad en corte civil. Se llamaba impedimento colateral o algo así. Básicamente significaba que sería forzada a admitir fechoría. Podíamos usar su confesión de culpabilidad para esencialmente garantizar un veredicto a nuestro favor, convirtiendo su intento de evitar cargos criminales serios en una confesión que podíamos usar para conseguir justicia para Carmen. La estrategia se sentía inteligente, pero también agotadora, porque todo requería tanta planificación y paciencia, cuando todo lo que quería era que alguien simplemente reconociera que Isabel mató a nuestra hija. 2 meses después de presentar la demanda, finalmente nos sentamos para negociaciones de acuerdo con Isabel y Eduardo en una oficina de mediador en el centro. El mediador intentó por 4 horas hacer que Isabel aceptara cualquier responsabilidad, pero siguió insistiendo que era la verdadera víctima aquí. Realmente dijo esas palabras mientras estaba sentada frente al padre del niño que dejó morir. Eduardo siguió tratando de redirigir la conversación a cantidades de acuerdo, pero Isabel interrumpía para explicar cómo nada de esto era su culpa. El mediador finalmente lo llamó sin esperanza y terminó la sesión. Íbamos a juicio, lo que significaba que tendría que sentarme en un estrado de testigos y revivir la peor noche de mi vida frente a extraños. Pero al menos, la verdad finalmente sería contada en corte donde importaba. 3 semanas después, conduje al cementerio solo por primera vez desde el funeral. El césped sobre la parcela de Carmen aún estaba irregular y nuevo, y me arrodillé al lado de la pequeña lápida que habíamos elegido juntos antes de que todo saliera mal. Tracé su nombre con mi dedo y le dije que conseguiría justicia, pero no me destruiría haciéndolo. La rabia que había estado ardiendo en mi pecho por meses se sentía diferente allí, menos como fuego y más como determinación fría. Me quedé hasta que el sol empezó a ponerse. Luego conduje a casa y llamé a Henrietta para programar sesiones extra, porque necesitaba ayuda, manteniéndome enfocado en canales legales, en lugar de los pensamientos oscuros que seguían filtrándose. 2 meses pasaron antes de que el juicio civil finalmente empezara, y esa primera mañana me senté detrás de Gabriel viendo al jurado entrar. 12 extraños que decidirían si Isabel era responsable de matar a nuestra hija. El paramédico que había respondido a la casa de la pijamada subió al estrado primero, describiendo las condiciones de Carmen cuando llegaron, cómo su azúcar en sangre estaba demasiado alta para que su equipo la leyera, cómo suplicaron a Isabel que trajera la insulina. Su voz se quebró cuando describió ver a Carmen hundirse más profundo en inconsciencia mientras esperábamos que su madre dejara el casino. El doctor de la UCI testificó después, explicando en términos simples cómo funciona la cetoacidosis diabética, cómo los órganos de Carmen fallaron uno por uno durante esas 2 horas sin insulina. Mostró al jurado gráficos y líneas de tiempo, probando que si Isabel hubiera traído la insulina dentro de 30 minutos, Carmen habría sobrevivido con complicaciones mínimas. Eduardo trató de objetar todo, pero el juez dejó pasar la mayoría, y vi al jurado tomando notas, sus caras poniéndose más serias con cada pieza de evidencia. El segundo día, Eduardo trajo su propio experto que trató de culpar al fabricante de la bomba de insulina, diciendo que el dispositivo falló sin advertencia apropiada. Pero Gabriel se había preparado para esto, y nuestro experto médico llevó al jurado a través de los registros de datos de la bomba, mostrando que había enviado 17 alertas por 40 minutos antes de fallar completamente. El experto explicó cómo las alertas instruían específicamente a usuarios cambiar a insulina de reserva inmediatamente, y vi a varios jurados asintiendo cuando dijo que cualquier cuidador responsable habría tenido suministros de reserva listos. Isabel subió al estrado el tercer día, y verla tratar de llorar sin lágrimas, mientras alegaba que pensó que la mamá de la pijamada estaba exagerando, hizo que mis manos temblaran de rabia. Realmente dijo que había planeado dejar el casino después de terminar su mano, pero luego llamé y la distraje, haciéndola perder dinero, lo que la hizo quedarse más tiempo para recuperarlo. Un jurado realmente jadeó cuando Isabel dijo eso, y otro sacudió su cabeza con disgusto. El jurado fue a deliberar después de los argumentos finales, y esas 4 horas de espera se sintieron más largas que todo el juicio. Cuando regresaron, el portavoz se levantó y leyó que encontraron a Isabel responsable de muerte injusta, otorgando 75.000 euros en daños. No se trataba del dinero, ya que Gabriel ya había explicado que Isabel no tenía activos que cobrar. Pero escuchar a 12 personas decir oficialmente que Isabel mató a Carmen por negligencia significaba todo. La cara de Isabel se puso blanca cuando escuchó el veredicto y empezó a gritar que no era justo, que había puesto a todos en mi contra. El juez tuvo que amenazarla con desacato antes de que finalmente se callara y saliera corriendo con Eduardo siguiéndola. Una semana después, Damon llamó para decir que Isabel había aceptado el acuerdo de culpabilidad por falta menor de negligencia infantil,
2 años de libertad condicional, consejería obligatoria de adicción 3 veces por semana y 200 horas de servicio comunitario en un hospital infantil. Quería gritar que no era suficiente, que debería estar en prisión, pero Gabriel me recordó que su confesión de culpabilidad ahora era parte del registro permanente. 3 meses en su libertad condicional, la comisión de juego finalmente sostuvo su audiencia sobre las políticas del casino. Testifiqué de nuevo, explicando cómo se negaron a intervenir incluso cuando fueron informados que un niño se estaba muriendo. Y Julio presentó evidencia mostrando que esta no era la primera vez que ignoraron situaciones de emergencia para clientes high roller. La comisión emitió una censura formal y ordenó que todos los casinos en el estado implementaran nuevos protocolos de intervención de emergencia dentro de 90 días. Saber que otros niños podrían ser salvados por lo que le pasó a Carmen me dio el primer sentido real de propósito que había sentido desde su muerte. Isabel se declaró en bancarrota 2 semanas después de la decisión de la comisión. Lo que Gabriel dijo era esperado, ya que debía dinero por todas partes y no tenía ingresos. El tribunal de bancarrota canceló la mayoría de sus deudas, pero no pudo tocar el juicio de muerte injusta. No es que importara ya que no había nada que cobrar de todos modos. Luego, 4 meses en su libertad condicional, recibí una llamada de Damon diciendo que Isabel había sido arrestada en un casino a 40 kilómetros. Había conducido allí pensando que estaba fuera de la jurisdicción de su oficial de libertad condicional, pero la seguridad del casino la reconoció de alertas enviadas a todos los casinos regionales. El juez le dio 30 días de cárcel del condado por la violación y extendió su libertad condicional por 1 año. Fui al tribunal a verla llevarse esposada, esperando sentir satisfacción, pero principalmente solo me sentí cansado. La necesidad ardiente de venganza que me había mantenido en marcha por casi 1 año estaba desvaneciéndose en algo más. No perdón, pero tal vez aceptación de que la vida de Isabel ya estaba destruida. Había perdido a su hija, su libertad, cualquier oportunidad de una vida normal. Y mientras nada de esto traía de vuelta a Carmen, la verdad estaba oficialmente documentada en registros judiciales para siempre. Empecé a ver a Henrietta 2 veces por semana para trabajar en construir rutinas que no giraran alrededor de destruir a Isabel. Hicimos planes específicos para manejar días difíciles como el cumpleaños de Carmen y el aniversario de su muerte. Y me ayudó a volver al trabajo tiempo parcial primero, luego gradualmente a aumentar mis horas. Empecé a ir al gimnasio en las mañanas antes del trabajo, porque el agotamiento físico ayudaba a callar la reproducción constante de esa noche en mi cabeza. El dolor no se hizo más pequeño, pero aprendí a construir mi vida alrededor de él, creando espacio tanto para el dolor como para la posibilidad de seguir adelante sin Carmen, pero con su memoria guiándome hacia algo mejor que venganza. La mamá de la pijamada me llamó 3 semanas después, preguntando si quería tomar café, y la encontré en un lugar pequeño cerca del tribunal donde nos sentamos por 2 horas hablando sobre esa noche y sobre el amor de Carmen por la amistad de su hija. Empezó a mandarme mensajes cada jueves para encontrarnos, y nos sentaríamos en la misma mesa de esquina, compartiendo historias sobre Carmen sin abogados, o deposiciones, o reporteros judiciales tomando notas. Me contó cosas que nunca supe, como Carmen trenzaba el pelo de su hija durante las pijamadas y le enseñaba juegos de cartas que yo le había enseñado a Carmen cuando tenía 5 años. Una mañana trajo una caja de fotos de varias pijamadas, y vi a mi hija riéndose y jugando a disfrazarse y siendo una niña normal de maneras que no había visto desde que empezó el divorcio. Nos volvimos amigos reales a través de esas reuniones de café, 2 personas conectadas por tragedia que se entendían sin tener que explicar el peso que cargábamos. 1 mes después, me paré frente a 15 padres en la reunión del grupo de apoyo de diabetes, en el sótano del centro comunitario, mis manos temblando mientras explicaba lo que le pasó a Carmen y cómo múltiples planes de reserva podrían haberla salvado. Les mostré la línea de tiempo que había creado, señalando cada momento donde una preparación diferente podría haber cambiado todo. Y varios padres tomaron fotos de mi lista de verificación para suministros de emergencia. Después de la reunión, una mujer llamada Kayla se acercó con lágrimas en sus ojos, explicando que había perdido a su hijo por una crisis médica diferente, pero entendía el dolor específico de muerte prevenible. Intercambiamos números y empezamos a encontrarnos para almorzar cada par de semanas. Y se convirtió en alguien que entendía cuando decía que estaba teniendo un día malo sin necesitar detalles. Me enseñó ejercicios de respiración para cuando la rabia regresaba, y la ayudé a organizar la recaudación de fondos memorial de su hijo. 2 padres rotos, ayudándose mutuamente a funcionar. Empaqué todos los registros médicos de Carmen y los documentos del caso, y los envié al fabricante de la bomba de insulina con una carta detallada sobre lo que salió mal. 3 semanas después, su director médico me llamó personalmente para discutir el caso, y pasamos 90 minutos repasando cada detalle de esa noche. Me volaron a su sede donde presenté la historia de Carmen a todo su equipo de seguridad, mostrándoles las fotos de esa noche y explicando cómo sus protocolos de emergencia fallaron. 6 meses después, me enviaron sus materiales educativos actualizados para cuidadores con nuevas secciones sobre preparación de reserva y planes de respuesta de emergencia. Y ver, desarrollado en memoria de Carmen, en letra pequeña,
al final me hizo llorar por primera vez en semanas. El grupo de apoyo de diabetes decidió crear un fondo de becas después de escuchar la historia de Carmen, y empezamos con la meta de recaudar suficiente para ayudar a 5 familias a pagar suministros de reserva. Configuré la página de donaciones y la compartí en redes sociales, y en 3 días habíamos recaudado 2.000 euros de gente que nunca conoció a Carmen, pero entendían el miedo de no poder pagar suministros médicos. Para el final del primer mes, habíamos recaudado más de 5.000 euros, suficiente para proporcionar kits de emergencia a 23 familias que vinieron al centro comunitario por ayuda. Cada kit que entregábamos tenía una pequeña tarjeta con la foto de Carmen que decía: manténganse preparados, manténganse seguros, y ver a padres leerla y abrazar a sus hijos más fuerte me dio propósito que no había sentido desde que ella murió. La carta oficial de Damon llegó un martes por la mañana, declarando que todos los procedimientos criminales estaban completos y el caso oficialmente cerrado. Me senté en mi sofá, leyéndola 3 veces. Luego fui a mi dormitorio y dormí 14 horas seguidas. El agotamiento contra el que había estado luchando por casi un año finalmente me alcanzó. Cuando desperté la tarde siguiente, me sentía diferente, no necesariamente mejor, pero menos tenso, como un resorte al que finalmente le habían permitido relajarse. Esa noche, dormí 8 horas sin despertarme una vez, sin pesadillas sobre ese suelo de baño, sin repetir llamadas telefónicas, solo sueño profundo y vacío que mi cuerpo necesitaba desesperadamente. 3 días después, estaba haciendo compras cuando giré al pasillo de cereales y vi a Isabel parada allí sosteniendo una caja de la marca favorita de Carmen. Parecía más pequeña de alguna manera, su ropa de diseñador reemplazada con chándal y camiseta vieja, su cara hueca y cansada. Me vio y empezó a caminar hacia mí con su boca abriéndose para hablar, pero simplemente giré mi carrito y fui al siguiente pasillo sin decir nada. Mis manos no estaban temblando y mi corazón no estaba corriendo. Simplemente no tenía nada que decirle más, y ese autocontrol se sintió como la victoria más grande que había tenido en todo este proceso. Pasé por ella de nuevo en la caja y estaba llorando, pero simplemente pagué mis compras y me fui, sin rabia, sin satisfacción, simplemente terminado. Empecé a escribir todo 2 semanas después de ese encuentro en el supermercado, escribiendo toda la historia desde el principio, en mi portátil tarde por la noche, cuando no podía dormir. Sacarlo todo me ayudó a ver el camino desde esa primera llamada hasta donde estaba ahora, de rabia pura a algo más útil. El dolor aún estaba ahí, agudo como siempre cuando pensaba en las últimas horas de Carmen, pero escribir me ayudó a entender cómo había cambiado de querer destruir a Isabel a querer proteger a otros niños. Cada página que escribía se sentía como organizar el caos en mi cabeza en algo que tenía sentido, y tal vez algo que podría ayudar a otros padres pasando por el mismo infierno. Esta mañana, cargué mi coche con 30 paquetes de suministros de emergencia que había ensamblado usando parte del dinero de la beca. Cada uno contenía tabletas de glucosa, kits de glucagón y tarjetas de instrucción laminadas para emergencias diabéticas. Conduje a 5 centros comunitarios diferentes por la ciudad, entregando 6 paquetes a cada uno con instrucciones de mantenerlos accesibles para cualquier niño que los necesitara. Cada paquete tenía una etiqueta naranja brillante que decía: en memoria de Carmen, manténganse preparados, con el número de la línea de emergencia e instrucciones básicas para reconocer crisis diabéticas. Conduje a 5 centros comunitarios diferentes por la ciudad, entregando 6 paquetes a cada uno con instrucciones de mantenerlos accesibles para cualquier niño que los necesitara. Cada paquete tenía una etiqueta naranja brillante que decía: en memoria de Carmen, manténganse preparados, con el número de la línea de emergencia e instrucciones básicas para reconocer crisis diabéticas. La última entrega fue al centro comunitario donde Carmen solía tomar clases de arte, y la directora se acordaba de ella y lloró cuando expliqué lo que estaba haciendo. Este trabajo silencioso de prevenir otras tragedias se sentía más significativo que cualquier venganza que había imaginado en esos primeros días oscuros. Y sabía que Carmen estaría orgullosa de su papá por elegir ayudar en lugar de lastimar. Bueno, eso va a ser todo por hoy para mí. Aprecio que hayáis pasado el rato conmigo a través de todo esto. Siempre se siente como un verdadero viaje cuando lo compartimos juntos. Suscribíos para más contenido como este.